Llega, esto está. Roberto también está así, ¿cómo lo cambio? De acá, mire, donde dice espacio de trabajo, en el pinochín, aquí dibujaron Sí, es lo que yo dije ayer, no era broma. radio reloj, ¿Verdad que yo le dije que le Bluetooth, hiciera medio a los USB, platos? eh, Te muy matado. sí, sí, el volumen. Ay, no, es Vean, en serio. no, Ay, ay, no, no. ¿qué es eso, profe? ¿Ustedes creen que es mentira? Es de Ay, verdad. no. No, usted era así, ¿verdad? Ahí Increíble. les doy, Ay, no. sí, ahí les estoy mostrando cómo son el nivel de detalle, vea. El pescado que están picando con el cuchillo, En mi casa no comemos. la mesa de tenis de mesa, vean. Ay, Pero usted era así, ¿verdad? Pedía todo eso. No, esto cada quien vea. Cada quien. El radio reloj, el on-off, Se man no tenía la vida hora. social. El teclado, no, la marca del equipo, del portátil, y de poco controles. el teléfono. Bueno, cosas por el estilo, pero bueno, la idea, la lavadora con el modo de lavado, etcétera. Pero la intención no es esa. Entonces, aquí miramos la escala, dice 1.30. Miremos las dimensiones del formato. Recuerden que debe ser con ISO 25. ¿Qué dimensiones tiene este formato? Ahí está, 700 por 500. Recuerden que 700 por 500 es medio pliego, porque un pliego sería ¿cuánto? No, porque ya sería 4 veces. O sea, yo puedo ampliar una medida. Si yo tengo, perdón, si yo tengo este pliego y voy a sacar la mitad, lo que reduzco a la mitad es solo una dimensión, no las dos. No, pero eso es el de arriba. Por eso, solo una dimensión. O sea, 350 sobre. Porque si usted dice que ese es medio pliego, 700 por 500, y un pliego es 1400 por 1000, me quedaría que este sea la cuarta parte. ¿Sí me van a entender? Entonces, ¿sería cuánto? Un pliego sería cuánto, gracias. Generalmente es que aquí el doble, 1 metro por 700, o sea, 1000 milímetros por 700 milímetros. O sea, es como si yo hiciera esto acá así. Dios, ¿qué dice? ¿Sí? Sería así. El doble. Este sería un pliego. Esta es la mitad. ¿Sí? Entonces, medio pliego. 700 por 500. ¿Qué puede variar? Que no es 700 por 500, sino 710 por 1000. Pues bueno, por eso no vamos a pelear. Sí, eso no va a ser relevante en último. Lo importante es que todos trabajemos con 700 por 500. Ok. Entonces, ¿cómo va a ser el formato? 700 por 500. Ahora, las márgenes. Vamos a combinar ahí ese medio pliego con lo que ustedes aprendieron en el dibujo 1 de márgenes, ¿cierto? De acuerdo a los formatos de inicio. Que era a la izquierda 20 milímetros, ¿cierto? Izquierda 20 milímetros. 20. ¿Y alrededor cuánto? ¿Cuánto alrededor? 10, ¿cierto? Entonces, izquierda 20, alrededor 10. Y el rotulado, muchachos, el mismo que han utilizado ustedes para la 4 y la 3. Pero ojo, algunos tienen la tendencia que porque como este formato es más grande, lo van a ampliar. No, lo que necesitamos es espacio. Entonces vamos a dejar el mismo, o sea, lo copian del formato A3 o la 4 y lo pegan allí. Y diligencian la información correspondiente, ¿cierto?
No les voy a exigir un rotulado en particular, el que estén usando. Eso sí, con la información diligenciada completa. No me lo van a entregar así, por ejemplo, este está incompleto. Falta aquí los nombres, recuerden, nombres arriba, apellidos abajo, todos los datos. Ok. Entonces, Son 5. vamos a hacer el ejercicio con esto. Entonces yo voy a tener Sí, sí. mi formato por acá, ¿cierto? Yo hago mi formato 700 por 500 con esas márgenes, con ese rotulado. Y voy a tener también mi plano. ¿Cómo va a ser el plano a partir de esto? Entonces lo voy a poner como debía estar de manera original. Entonces, ¿qué hice? Pues si está reducido 30 veces, pues lo voy a ampliar 30 veces y ahí me queda de la medida real, ¿cierto? O sea, que ustedes cuando terminen de dibujar su plano, les va a quedar así. Así. ¿Sí? Recuerden que no lo van a acotar, sino hasta después que lo escalen. Porque si lo acotan antes de escalar, pierden la acotada. Se dañan las cotas, ¿cierto? Yo voy a reducir un plano muy grande a uno muy pequeño, entonces el tamaño, nada les va a cuadrar. Nada les va a cuadrar, ¿sí? Entonces yo tengo mi plano 1 a 1, que es el que van a hacer a partir del boceto, que es ese grande que ven ahí. Listo. Debo hacer copias de ese archivo, tener backups de ese archivo, que cuando yo lo empiece a manipular y no tengo copias y hago algo que no esté bien, puedo perder el original y pues no es nada agradable perder el trabajo, ¿cierto? Entonces terminan el 1 a 1 y generan una copia de ese archivo, ¿sí? Ese 1 a 1 hay que presentarlo el día de la sustentación, 1 a 1 en AutoCAD, ¿ya? En el tamaño que es, porque sobre ese es que yo los voy a evaluar. Y también deben tener el escalado, o sea, el pequeño, ¿sí? Después de aplicar la escala, el pequeño, sobre ese también los voy a evaluar. Ok, en AutoCAD. Y ese pequeño también hay que ponerlo en el formato, que es lo que vamos a hacer ahora. Y de ese pequeño en el formato, o sea, de ese escalado en el formato, hay que generar un PDF. Un PDF. ¿Yo ya le expliqué a generar PDFs? No. Ya le explico cómo. Entonces, ¿qué hago? Lo que preguntaba Jimena ahora. Bueno, estos cuadros de que... Ah, no, era... ¿Quién me preguntó eso? Una de ustedes. Estos cuadros, ¿de qué medida los hago? Yo los defino. ¿Sí? Yo tengo aquí mi formato. Entonces yo digo, vea, yo quiero que mi plano quede de esta medida, para que más o menos me quede espacio para las cotas, ¿sí? Espacio para las cotas. ¿Listo? Mire que yo estoy haciendo un estimado de cómo quiero que quede el plano. Yo esta medida no la conozco, simplemente hice un rectángulo ahí aproximado. Lo mido y ese va a ser ¿quién? Mi Y. ¿Se acuerdan del Y que dibujamos ahora? Y mido este y va a ser mi X. ¿Cuál será mi X? Recuerden que es la medida más larga. Este, ¿cierto? Como está muy grande, pues claro, no se ve facilito. Entonces vea, mi X 15.400 y mi Y 523.3. ¿Sí? Hasta ahí vamos todos claros, ¿o no? Ok, creo que fue ella, ¿cierto? Que me preguntaste que quién define el tamaño de estas tablas. Yo defino el tamaño. Si yo quiero mi plano en el formato 1 a 1 así, pues entonces yo no voy a poder hacer un cuadro de áreas que se me superponga con el plano, no, yo tengo que hacer uno que me quepa y lo debo acomodar
en una posición que quede bien presentada. ¿Qué cuadros son estos? Empecemos a analizarlos. Aquí hay un cuadro de convenciones porque el que hizo el plano quiso que no aparecieran los nombres al interior. Acá ven. Entonces le puso números. Entonces digamos que esta es la habitación principal, entonces le puso 6 o el que corresponda, ¿cierto? Digamos que acá esta es la cocina, entonces 10. Entonces en el cuadro de convenciones pone ahí 10 cocina. Profe, ¿qué es mejor? ¿Poner la tabla o poner los nombres adentro? Lo que usted quiera. Esta otra tabla, cuadro de áreas. Cuadro de áreas. Entonces, ¿qué áreas vamos a poner? El área total, todo eso está en el PDF que les compartí. Todo lo que les estoy diciendo. Área total y área construida. Para las viviendas actuales, el área construida coincide con el área total. ¿Qué es el área total? El área del lote. ¿Sí? El área del lote. Entonces, si yo tengo un lote de 6 por 8, el área total sería 6.000 por 8.000 en milímetros cuadrados. Pero aquí lo vamos a poner en metros cuadrados, entonces sería 6 por 8, 48 metros cuadrados, ¿cierto? El área total. Ahora, el área construida, como su nombre lo indica, es el área del lote construida. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Las zonas no construidas. ¿Cuáles son las zonas no construidas? A veces tienen jardín adelante, ¿cierto? El antejardín. Aunque la tendencia ahora es que construyen en los antejardines. Le ponen cerámica, le ponen techo. Eso ya no sería área no construida, ya sería área construida. Pero hay casas que tienen unos prados adelante, ¿cierto? No están construidos. Esos prados no son área construida, o sea, se la debo descontar al área total. Hay algunos que tienen patio, eso ya no se ve, pero hay algunas casas antiguas que tienen patio. Ese patio está en tierra o en prado, ¿cierto? Esa hay que descontársela al área del lote. Esa es área no construida. Pero ahora la tendencia es que al patio también le ponen cerámica, le ponen techo. Eso ya no es área no construida, ya es área construida. Y generalmente, actualmente los patios son internos. De hecho, ya las casas no tienen patio, tienen simplemente una zona de ropas, donde ponen la lavadora o el lavadero muy pequeño y un tendedero, ¿cierto? Eso ya no es área no construida, eso ya es área construida. Si mi casa es de un solo piso, no hay patio, no hay antejardín, o de pronto es una casa esquinera que tienen jardincitos o praditos alrededor, o de pronto es una casa campestre que alrededor todo es prado, o de pronto es una finca que tiene zona donde tienen el ganado, todo eso es área no construida. Todo eso es área no construida. Entonces, el área construida sería solo la casa, y área total incluye las zonas verdes, ¿sí? Pero como les digo, generalmente las casas actuales tienen estas dos áreas igual, vean esta. Es decir, no tiene patio, no tiene antejardín, no tiene, ¿cómo es que se llama? Los praditos alrededor. Entonces, estas dos áreas igual. Ahora, si mi casa es dúplex de 2 pisos, o si mi casa es de 3 pisos, 4, 5, si la casa es dúplex, por ejemplo, como mi casa, que tiene unas zonas, unos espacios en el primer piso y otros en el segundo, el área construida ya no es el área del lote, el área total. Ya es aproximadamente 2 veces, porque está construido primer piso y construido segundo piso. O sea que más o menos es el doble de la del lote. La construida es el doble. Debo descontarle la zona de escalas, que en el segundo piso seguramente no es construido, es un vacío. Debo descontarle el patio interno, que seguramente en el segundo piso es un vacío. O hay apartamentos o casas que tienen zonas, tienen formas irregulares, porque una parte es, no sé, del ascensor, otra parte es del chur, otra parte, ¿cierto?,
zonas de aireación, en los bloques hay espacios para que circule el aire, esas áreas hay que descontarlas. Generalmente son iguales, pero hay apartamentos o casas que tienen irregularidades. No sé si quede claro, muchachos. Debo medir las metros cuadrados. ¿Sí? De aquí puso bien el cuadrado, acá no. No hagan esto, hagan esto. ¿Sí? Ubicación, hay que poner la dirección, muchachos. No sé, barrio, qué sé yo, Santa Isabel, Dos Quebradas, manzana tal, casa tal. O la dirección, o el nombre. Si por ejemplo es una finca, entonces vereda tal, finca La Floresta. Hacienda Nápoles. Ah, bueno. Ah, bueno. Quedó grabado. Quedó grabado. ¿Sí? Ese es el cuadro de áreas. Ok, ahora sí lo de la escala. Entonces, tengo acá 523.3. Ahora, si calculo el factor de escala, que es igual. El factor de escala, que es igual. ¿Ah? No lo apuntaron. Entonces, 523.3, que es ¿quién? Y. ¿Sí? ¿Sobre quién? Sobre X, que es 15.400. Dividido 15.400. Y miren lo que yo les decía. Un número, pues, difícil de manejar. 0.033980519, bla, 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 ¿cierto? Es el factor de escala, pero yo ese valor no lo pongo en acá. ¿Qué pongo yo? El inverso. El inverso es ¿qué? Es poner acá este valor a la menos 1. Aquí donde está esa función. Pero esto debe tener aquí la científica, ¿no? Estándar científica. No está la menos 1, no. Ah, véalo acá. Qué calculadora, por Dios. No, aquí sí lo tiene. La estaba criticando mal. A la menos 1. 29.42. Entonces, lo que yo les decía, ahorita les hice un ejercicio preciso para que no me confundieran. Pero miren que no me dio exacto. Entonces no es que yo voy a poner acá escala 1, 2 puntos, 29.4, 28, 86, no. Yo lo aproximo al entero más cercano. Entonces, ¿cuál es el entero más cercano? Sabiendo que la condición es que termine en 0 o en 5. Pues lo más cercano es 30 o 25 o 35. Entonces ahí viene, no, 30. Entonces yo hago el ejercicio con 30, mire que ahí era 30. Yo hago el ejercicio y si con 30 no quedo contento, ¿cierto? Porque las cuotas me quedaron muy estrechas, ¿por qué no? Entonces le pongo aquí ¿qué? 35. Entonces me va a quedar más pequeño. Entre más grande el valor, me va a reducir más el plano. O si le pongo 25, me va a quedar más grande. Pero el estimado es ¿cuál? 30. Entonces listo, yo ya sé que es 30. Entonces miren que ese 30 a qué es igual, muchachos. ¿Ya entendieron lo que dice acá? ¿O aún no? El caballero ya. Oh, ok. Pero entonces miren que calcular el factor de escala y ponerlo a la menos 1 es lo mismo que decir, más bien divido X sobre Y. O sea, el inverso, ¿cierto? O sea, no hago esto, sino que lo que yo hago es que 15.400 dividido 523.3, ¿sí? Igual, es más manejable este número que el 0.03, ¿sí me entienden? Y aquí puedo aproximar de una. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que les quiero decir?
tomen la medida real y divídanla en la medida que quieren en el plano. Y eso le va a dar el número de veces que deben reducir su plano de distribución en plano. Y ese número que les dé de esa relación es el valor que ponen acá. Porque acá no van a poner 1, 2.0, 0.03, no. Ni van a poner 29 punto algo, no. El valor será ahí. 30. 1, 2.30. Eso que les estoy explicando, que a veces confunde, es lo que está en el PDF. Que si ustedes leen el PDF sin esta explicación, no van a entender ninguna. Generalmente. Hay algunos que sí lo pueden entender, ¿cierto? Pero la mayoría se me confunden en ese pedacito. Entonces, 1, 2.30. ¿Qué hago acá? Entonces, le digo escala. Uy, no, este no. Escala. Selecciono todo. Enter. Punto base. Y ojo, aquí yo voy a poner 30. ¿Qué pasa si pongo 30? Lo hace más grande 30 veces. Yo no necesito que quede más grande 30 veces. Aquí es donde debo poner ese número. 0.03 pero ¿cómo? ¿Cuánto debo poner? 0.1. Cuando hacíamos el escalado 0.3. no, el inverso. Aquí lo que hay que poner es el factor de escala. El factor de escala que calculamos fue ¿qué? El 10 sobre x. ¿Cuánto es 10 sobre x? 523.3 sobre 15.400, que es el valor muy pequeñito. Pero como nosotros no estamos manipulando el valor pequeñito, sino el valor de 29 punto algo que aproximamos a 30, aquí queremos poner 1 sobre 30, o sea 1 slash 30. Slash. Slash. ¿Sí o no? ¿O perdidos? Entonces 1 sobre 30, enter. Y miren que ya me quedó de la medida que necesitaba. Entonces yo ya puedo ahorrar esto y lo puedo acomodar como ya sabemos, tomando medidas, ¿cierto? Centrándolo geométricamente. Lo voy a poner ahí a Ojime. Listo, ya lo tengo acá. Acá ya lo puedo acotar. Pero ojo, tengo que generar el estilo de cota y todo lo que aprendimos. Acá el estilo de cota normal, el ISO 25, me va a dejar los números muy pequeñitos. Las flechas no se van a ver, tengo que empezar a dictar y a organizarlo a mi necesidad. Y ahí es donde deben aplicar lo que aprendieron en clase. Y ahí es donde el plano que el ingeniero civil o el arquitecto les compartió, pues lo van a tener que estudiar y analizar. ¿Sí? Ahí ya quedó escalado. ¿Sí? ¿O no? Ya. Ok. Ok. ¿Qué tamaño de letra tiene el cuadro de convención? Debe ser proporcional al plano. La idea es manejar un mismo tamaño de letra para información dentro de la distribución en planta, acá y ojalá acá, aunque esta va a quedar muy pequeñita por las medidas. No este como lo hemos manejado normalmente, y este que sea proporcional al plano. A veces me pone un tamaño de letra muy grande o muy pequeño, proporcional. En este momento tiene 5 milímetros. Ok. Bueno, entonces ahora lo del sombreado. Resulta que yo le puedo adicionar color y patrones a las áreas de mi plano. Por ejemplo, yo quiero sombrear esta área de acá, ¿cierto? Esta área de acá. Debe ser primero una superficie cerrada, o sea, estas líneas deben coincidir, final de línea con inicio de línea de la otra, final de línea de una con inicio de línea de la otra. Si hay un empalme abierto, así no visible, pero si uno se acerca está abierto, no le funciona.
Entonces, es esta opción, sombrear. Pero entonces hagámoslo acá al ladito, ¿cierto? Hagamos varias cosas acá como para que quede más seguro y más claro. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a sombrear. Le damos clic acá y nos aparece este menú. ¿Sí? Aquí también aparece degradado y contorno. Podemos trabajar con sombreado y degradado. Igual cuando yo le doy clic acá, aquí aparecen todas las opciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le digo patrón sólido. Entonces, un solo fondo. Y aquí le puedo manipular, hay muchas variables, pero vamos a trabajar las básicas. Puedo manipular el color con este ítem. Digo, por ejemplo, que sea verde. Y ya luego puedo ir, aquí lo hace por defecto, o si quiero le activo esta opción que dice designar puntos. Ahí muestran una cruz verde, o sea, un punto al interior del área. Entonces me acerco al área y le doy clic. Y ahí queda ya con el sombreado de ese color. Todo lo que yo haga con esta función activa, lo sombrea ese color, y si cierro, queda como una sola entidad, ¿cierto? Mire que selecciono una, me selecciona todo. Pero yo puedo hacerlo por separado. ¿Sí? Esta por separado de esta. Al punto que selecciono una, solo selecciona esa. Selecciono la otra, solo selecciona esa. Y puedo modificar una u otra. Aquí le puedo modificar, por ejemplo, el color. ¿Sí? Y queda asignado a la capa que esté trabajando. O sea, aquí está asignado a la capa pared. ¿Sí? Por eso recomiendo que designen una capa que se llame sombreado. ¿Sí? Una capa que se llame sombreado. Ahora, yo quiero un patrón. Un patrón. Entonces ya no busco sólido, sino que busco acá de estas que están en la librería. Entonces yo quiero a ver cuál les gusta. Digamos este. Para cada tipo de material inclusive eso está normalizado. Por ejemplo, esto es arena concreto. Entonces yo quiero utilizar ese para esta área. Ahí la puse en verde, ¿cierto? Y acá le manipulo la escala. Dependiendo de las medidas que yo tenga del elemento, el patrón, como tiene unas medidas, se va a ver o no se va a ver. ¿Cómo así? A veces yo hago el ejercicio y no veo nada. Quiere decir que de pronto el patrón está muy grande. O a veces está muy pequeño y no se ve como patrón, sino que se ve sólido. Si yo le manipulo acá, mire lo que pasa cuando le empiezo a mover la escala. Ahí estoy incrementando la escala del patrón. ¿Qué sucede? Mire que ya no se ve. Quiere decir que está muy grande. O sea, lo estoy abriendo demasiado, que estoy metido en un espacio del patrón. O lo puedo reducir mucho. Y lo reduzco tanto que ¿qué sucede? Que se va poniendo sólido, ¿cierto? Entonces a veces yo lo pongo, ay, no se ve el patrón, es la escala que estoy utilizando. ¿Sí? Entonces aquí le puedo reducir para dejarlo que se aprecie bien el sombreado, ¿cierto? Entonces aquí lo voy a aceptar. Busco otro, si quiero otro, no sé, este. Lo quiero con rojo, lo pongo ahí, le cambio la escala. Si me acerco mucho puede ya no verse, o si me alejo mucho puede ya verse sólido. ¿Sí? Si me alejo se ve como si estuviera todo pintado sólido de rojo. Ok. Ahora, también da la opción de hacer degradado. Aquí yo lo puedo en esta ventana encontrar fácilmente. Entonces, degradado es que me permite combinar dos colores.
¿sí? Con este patrón. Entonces yo digo, por ejemplo, este. Entonces ahí me está combinando azul y amarillo, pero yo le puedo decir que me combine verde con azul. ¿Sí? O verde con amarillo. Y le doy clic acá adentro y me aplica el color. Rojo con amarillo. Entonces, eso es una forma de darle vida, muchachos, a los ejercicios que estemos trabajando. Pongamos verde con azul. Entonces hay alguien que dice, no, yo quiero hacer un sombreado que me identifique zona húmeda. No sé si han visto cuál caracteriza la zona húmeda. Bueno, los que veo aquí de pronto no. Que simboliza como si fuera un azulejo. Este, ¿cierto? Entonces yo le puedo poner ese con algún color, no sé, ¿cuál le ponemos? Mejor así, ¿cierto? Entonces digamos que esa es lo quité. No le van a dar escape, que les pasa lo que me pasó. Y aceptar, hay que darle chulito. Entonces digamos que eso represente la zona, el piso del baño, por decir algo. Pero entonces, vuelvo y digo, no podemos caer en el hecho de sombrear todo. Yo les puedo mostrar ejemplos en las siguientes clases, donde ya se ve que ya no dan ganas ni de mirar el blanco. Más preguntas, muchachos. Entonces la invitación es ¿a qué? A hacer el